Muy buenas noches tengan todos, amados hermanos, hermanas, familia en Cristo. El día de hoy creo que es nuestra última lección acerca de los desafíos de la vida cristiana y tenemos un tema muy importante, precisamente es el tema de el desafío de mantener la esperanza en los momentos que parecen oscuros. Los seres humanos vivimos en una única dimensión del tiempo, sin embargo, podemos razonar a través de al menos tres. Normalmente podemos hablar acerca del pasado, que es todo aquello que ya hicimos, que no lo podemos cambiar, no podemos volver atrás, aunque quisiéramos. Podemos razonar de lo que ya sucedió anteriormente y a eso le llamamos pasado. Tenemos el presente, que es precisamente en el que vivimos. Y mientras estamos en el presente, aunque no podemos viajar al pasado y cambiarlo, sí experimentamos las consecuencias o los efectos de lo que hicimos anteriormente. Y quizás con un poco de ambición y por la naturaleza continua de la vida humana, podemos pensar también en el futuro, que es aquello que está por venir. El futuro realmente nunca podemos ir a él, nunca podemos llegar a cambiar algo en el futuro tampoco, porque precisamente aquello que no hemos vivido, pues cuando llega es el presente. Y precisamente porque no sabemos qué es lo que viene en el futuro, es ahí donde muchas veces la esperanza se puede tornar un poco difícil de manejar, un poco compleja de mantener, porque tenemos esa lucha constante de que quiero algo mejor para el futuro o quiero que eso que vendrá después sea apropiado para mi vida, pero no puedo controlar un sinnúmero de cosas que están alrededor de mi vida. Así que de alguna manera, ya que no podemos ni predecir ni cambiar el futuro para que sea como nosotros lo queremos, de alguna manera puede ser una condición que puede generar pesimismo, a menos que tengamos una visión cristiana de la vida. Así que en medio de esta vida en la cual estamos, que hay tantas cosas pasando alrededor, algunas que controlamos, otras que no, como estamos en el presente, lidiamos con las acciones del pasado y sus consecuencias. Muchas veces están esos tiempos que llamamos oscuros, que no son los tiempos en los que queremos estar. Los tiempos oscuros son momentos difíciles en los que si quiero salud, tal vez no es necesariamente lo que estoy viviendo. Si quisiera tener un trabajo en ese presente, quizás estoy desempleado. Si quisiera tener alguna meta en ese presente, puede parecer inalcanzable. Y esa etapa del tiempo que parece oscura, no es ni pasado ni futura, es el presente siempre. Puede llegar a opacar nuestra esperanza si no la entendemos. Así que lo primero que vamos a hacer en esta noche es analizar qué es la esperanza. La esperanza es muy interesante porque esta palabra que se utiliza múltiples veces en la Biblia quiere decir precisamente casi que lo mismo que la palabra dice. Esperanza es esperar con una visión positiva a lo que va a venir más adelante. Es una espera positiva de lo que Dios va a hacer en nuestra vida y va estrechamente relacionada con la fe, con el amor. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de esperanza, no se trata de nuestra propia proyección de lo que el futuro nos va a deparar, sino de lo que Dios dice que va a venir para nosotros. Porque cuando nosotros depositamos nuestra esperanza bajo nuestro propio estándar, cuando nosotros depositamos nuestra esperanza y nuestra visión del futuro bajo nuestra imaginación, va a convertirse eso en algo trágico. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya dijimos, no podemos ni cambiar ni predecir el futuro y más de una vez nos vamos a tropezar en aquello que queremos y que tenemos esperanza,
pero que es incierto. Mientras que si nuestra esperanza se asocia precisamente a aquello que Dios ha proyectado para su pueblo, para sus hijos, lo que nos ha dicho que nos espera, siempre, siempre, siempre esa esperanza va a tener un cumplimiento y va a ser algo que nos pueda llenar de optimismo aún en momentos difíciles. Vamos a ver algunos textos, por ejemplo, Isaías capítulo 25, versículo 9. El profeta Isaías estaba hablando al pueblo de Dios por allá de los años 700 y resto. Y aquí en Isaías 25, 9, él habla muy bien acerca de lo que tiene que ver con quién o en quién, mejor dicho, debemos depositar nuestra esperanza. Dice así, Isaías 25, 9, digo yo qué extraño, no se me parece, es que estoy en Jeremías. Nada más un libro después y algunos años también después, si lo viéramos cronológicamente. 25:9 dice así: y se dirá en aquel día, vea cómo se proyecta a futuro, es Dios hablando, y dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien ¿qué? Hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Podemos ver cómo el concepto de esperar algo positivo procedente de Dios está acá en este texto. ¿Y por qué podemos confiar? Bueno, porque la confianza, tal como este texto lo muestra, debe de estar depositada en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro mejor amigo, en el vecino, cuando ponemos la confianza en el predicador de la congregación, puede ser que hayan algunas veces que lo que se dice no se cumpla, y eso puede traer precisamente esa desilusión de que aquello que se dijo no se cumplió. Pero cuando Dios habla, esto sí se viene a cumplir, y vemos cómo esta profecía de Isaías se viene a cumplir en el pueblo de Dios. Dice acá, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿No envió acaso Dios a su Hijo? ¿No envió a Él a aquel que se iba a ofrecer como sacrificio para que pudiéramos obtener nuestra salvación? Fue consolada Israel y el pueblo de Judá al volver a la tierra prometida, tal como se dijo después en muchos otros libros proféticos. Bueno, recibieron su consolación, luego recibieron a su Mesías, luego recibieron el reino. Ahora nosotros sabemos de todo esto, y ¿qué podemos hacer? Gozarnos de que esa salvación está ahí disponible. Se cumplió. ¿Por qué? Porque es Dios. Hubieron muchos otros pueblos que se enfrentaron a muchas victorias y luego terminaron siendo nada. ¿Por qué? Porque su Dios no era el mismo del pueblo de Israel. Y aunque tuvieran esperanza en sus dioses, cualquiera que fueran griegos, fueran dioses egipcios, fueran dioses romanos, ya esos imperios no están, pero el pueblo de Dios sigue gozándose en la salvación. Así que la confianza se deposita en el Señor. Cuando vemos libros como Eclesiastés, un libro de sabiduría, vamos a ver, ¿quién lo puede leer? Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Me atrevo a decir sin temor que quizás este versículo es la fuente de ese dicho proverbial o esa frase común que tenemos que decimos, bueno, mientras hay vida, hay esperanza. Bueno, ¿qué dice el escritor de Eclesiastés 9:4? Por favor. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Exactamente. Es la misma idea de ese dicho. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos en esta tierra, todavía hay algo que esperar. Y aunque parece muy evidente
pues si lo pensamos, bueno, ya cuando nos alcanza la muerte, ya no hay más que esperar. Ya llegamos a un destino espiritual donde lo único que aguardamos es la venida del Señor, pero ya sabemos a dónde vamos. Vamos a ir al Hades, ya sea al lugar de reposo, al lugar de tormento, y todo lo que hicimos en esta vida, mientras estuvimos en el cuerpo, dice Pablo allá en 2 Corintios, creo que es capítulo 5, si no me equivoco, versículo 10, todo lo que hicimos en el cuerpo va a ser lo que va a ser juzgado después. Y cuando venga ese juicio, pues daremos cuentas a Dios, pero mientras estemos acá, hay esperanza, y esto es un llamado muy interesante para todos. ¿Por qué? Porque si estamos ahorita de una manera correcta delante de Dios, mientras nos mantengamos así, tenemos la esperanza de ser alcanzados, ya sea por la venida del Señor o nuestra muerte, de una manera agradable, de una manera en la cual vamos a ser aprobados. Esa es nuestra esperanza, ese es el enfoque positivo que estamos esperando. Si es el caso que alguno no estuviera en Cristo, mientras está vivo sigue teniendo la esperanza de que si obedece, si cambia y hace los razonamientos que Dios nos pide del arrepentimiento, del bautismo, de integrarse a la iglesia y ser fiel, ese cambio de venir a ser cristiano le produce una esperanza positiva a esa persona, porque todavía está vivo. Ahora, esto juega con doble navaja o cuchilla de dos filos. ¿Por qué? Porque aunque está esa esperanza porque estoy vivo, usted dice, sí, aquí estoy, respiro, vuelo, estoy con toda la pata, dicen, ¿verdad? Por ahí. Mientras está vivo, debemos de recordar que esto es una carrera contra el tiempo y no sabemos cuándo ese reloj de arena se va a acabar. No sabemos cuándo va a ser el momento final de la venida del Señor. Entonces no podemos decir, bueno, mientras estoy vivo, tengo esperanza. Pero ¿cuánto tiempo vamos a vivir? ¿O cuánto tiempo falta para la venida del Señor? Por eso es que este es el momento para aferrarnos a esa esperanza de una forma positiva y responder de una forma en la cual Dios está esperando. Si yo soy miembro de la iglesia y me aparté por un tiempo, bueno, ahorita estamos vivos, es el momento de regresar, y la única manera de tener esa esperanza favorable es diciendo, a partir de ya voy a tomar mi compromiso con Dios nuevamente. Porque para morirse solamente hay que estar vivo. El día de ayer estaba yo en un funeral. Mi mamá me decía, lo vimos a la medianoche, lo vimos en el hospital y ya después no estaba. ¿Cómo murió esta persona? Se le metió una grapa en el pie, era diabético, se hizo una infección en el pie de esta persona, se lo tuvieron que cortar, se expandió la infección y el mismo día estaba muerto. Por una grapa, dice uno. ¿Cómo es posible? Bueno, así de un momento a otro pasa la vida. Y si esa persona hubiera dicho, bueno, estoy vivo, tengo esperanza. Bueno, las acciones que tome de acuerdo a esa esperanza que se presenta frente a él, son las que van a determinar si realmente es esperanza o se la está perdiendo. Porque la esperanza favorable es esa espera favorable para aquellos que estamos de acuerdo a lo que Dios presenta como favorable para su pueblo, pero debemos de ser parte de su pueblo. Vamos a ver que entendiendo la espera, la esperanza, hay algunas diferencias con respecto a la fe, por supuesto, y también hay algunas relaciones de la esperanza con la fe. De hecho, la fe necesita de esperanza y la esperanza se relaciona directamente a la fe. E incluso, aunque a veces no lo pensamos, también la esperanza tiene una relación directa con el amor. Puede recordar usted quizás allá en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. Y usted sigue el versículo 8, versículo 9, versículo 10. Y se nos habla cómo hay tres cosas principales: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de esas es el amor, claro que sí. Pero cuando usted ve el versículo 6,
¿Qué dice Pablo acerca del amor? Todo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese es el 6. Ok, sigamos leyendo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando ahí dice todo lo espera, se está utilizando, de hecho no lo mencioné, la misma palabra que se utiliza para traducir a esperanza, que es la palabra elpis en el griego. Entonces todo lo elpis, es decir, todo lo espera, tiene una visión positiva hacia el futuro cuando se trata del amor. La esperanza está relacionada al amor directamente. ¿Por qué? Porque el amor todo lo espera. En el amor se ve hacia el futuro esperando algo positivo. ¿Por qué? Bueno, cuando se trata del amor hacia Dios y de Dios hacia nosotros, por supuesto que siempre es positivo, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, sabemos que eso va a tener un cumplimiento sí o sí, nunca nos va a defraudar. Porque para empezar, recordemos que nuestra incertidumbre con respecto a la esperanza, ¿en qué se basa? En que no sabemos el futuro. Nuestra incertidumbre con respecto a la esperanza o al futuro es con que no podemos cambiar ese futuro porque vivimos solo en el presente. Pero ¿quién sí se sabe todo lo que va a pasar en el futuro? ¿Quién tiene el conocimiento de todas las cosas? ¿Quién vive fuera de la esfera del tiempo y la materia? Ese es Dios. Por eso es que cuando amamos a Dios y reconocemos ese amor de Él para nosotros, todo lo esperamos y podemos tener esa posición positiva. Ahora, cuando vemos 1 Corintios 13, el contexto claramente es, aunque es la visión de Dios del amor, si se nos dice que el amor todo lo espera, y yo amo a mi esposa o amo a mis hermanos, hay detrás de esto toda una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hermana, yo voy a esperar favorablemente, porque ¿qué es la esperanza? Esperar del futuro algo favorable y confiando en ello. Entonces, si yo amo a mi hermana, yo voy a esperar lo mejor de mi hermana todo el tiempo. Ella no es Dios, claramente me puede fallar, pero porque este es un mandamiento de Dios, yo sé que el Señor se va a encargar de que aun cuando ella me falle, algo termine en bien. Y aun si ella no me falla, por cuanto yo tuve esa espera, y porque el amor todo lo espera, por cuanto tuve esa espera por lo que mi hermano o mi hermana me prometió, y estuve esperando favorablemente que eso llegara, eso me va a evitar precisamente que yo esté libre de prejuicios, porque cuando yo no tengo esperanza o no espero lo que mi hermano me dice de una forma favorable y tengo duda y no sé si confiar en mi hermana o en mi hermano y no sé, y si me falla, bueno, yo ya estoy poniendo un prejuicio en alguien sin que yo sepa si me va a cumplir o no. ¿Por qué? ¿A razón de qué yo voy a estar dudando de la palabra de mi hermano o mi hermana? Entonces, al yo tener esperanza y esperar eso favorable en el futuro para mí, en el ámbito humano, me evita a mí estar en esas zozobras, en esas inconformidades de que si va a llegar, no va a llegar, si esta situación se va a dar o no se va a dar. ¿Por qué? Yo simplemente voy a esperar lo positivo que venga. Me va a evitar además los rencores, porque si yo lo que espero positivo de mi hermano que va a venir, yo no voy a estar pensando en el pasado, yo estoy pensando en que aún cuando tuve un problema o una situación con esta persona y le perdoné, ahora lo que va a venir en adelante va a ser algo mejor, porque esa es la esperanza, una expectativa positiva de lo que va a venir más adelante. Entonces, si yo me pongo a pensar, no, es que ya me falló, ya me hizo daño una vez, ya no me cumplió, bueno, esos rencores yo me los voy a ahorrar. Y eso es lo bello de habitar en el amor. Y por otra parte, me voy a evitar también las desconfianzas. Detrás de todo esto, al final, el que está obrando es Dios. Pero ¿qué dice interesantemente? Incluso después de todo lo espera. Todo lo soporta.
Si yo estoy amando de una forma genuina, una forma ágape, que es la palabra que se usa acá, que es la forma de amar que tiene que ver con la decisión, un amor que se cultiva, un amor que se decide, un amor que se trabaja, y yo puse mi esperanza, y aún así digamos que este hermano me falló en lo que me prometió, y yo tenía esa esperanza positiva de lo que iba a venir en el futuro, y esta persona me falla. ¿Qué dice el texto ahí? Todo lo soporta. Entonces aún cuando la persona no me cumple, por cuanto yo estoy amando genuinamente, aunque no venga lo que yo estaba esperando, yo voy a estar listo para soportar aún esa vez que yo pueda ser defraudado por alguien que no lo esperaba. Entonces vemos cómo la esperanza se relaciona directamente con el amor. Ahora, la esperanza, como dije, también tenía una relación ¿con qué? Con la fe. Y es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para yo poder tener esperanza necesito fe, y para poder tener fe necesito esperanza. Porque la fe es la confianza, es creer. Pero si yo estoy creyendo, tiene que haber algo que creo. Es decir, algo que va a venir. Y si viene de Dios, ¿qué dice Santiago 1:17? ¿Qué nos da Dios? Toda buena dádiva, todo don perfecto. Así que si la fe se fundamenta en lo que yo espero de Dios, precisamente esa relación es directa. Hay algo que va a venir, la certeza o confianza o convicción de lo que se espera, de la esperanza, del elpis, que es la palabra, repito, para esperanza. Así que si yo tengo fe, yo confío, ok, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo sé que Él es verdadero, pero ¿y qué? Si no tuviéramos algo de qué esperar, nuestro Dios sería igual que cualquiera de los otros dioses paganos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna promesa que recibir a futuro. No hay nada. Ok, existe, pero ¿y qué? La naturaleza, la creación, dice Romanos capítulo 1, que nos muestra la existencia de Dios. Pero ¿y qué con eso? Si es un Dios desatendido, si es un Dios que no me va a cuidar, si es un Dios que no me promete una trascendencia espiritual, alguna dignidad a futuro en mi vida eterna, ¿qué con eso? ¿Qué vendría a ser diferente en Dios? Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no solamente quiere que creamos que Él es, que Él existe, sino que hay promesas positivas que vienen a nuestra vida. Y en cuanto a esas promesas que estamos esperando, es donde esa luz en medio de la oscuridad, pues llega a nosotros y nos ayuda a tener una versión o una visión positiva de la vida sin importar qué estemos viviendo. Vamos a ver otro texto. Me gustaría que alguien lea por favor Romanos capítulo 15, versículo 13. Y esto sigue siendo relacionado a la relación de la esperanza con la fe. Romanos 15, ¿me está remedando? No, yo la estaba remedando, más bien. Romanos 15, 13. Una bromita, dijo alguien por ahí. Por favor. No se peleen, ténganse en amor, esperanza, fe. Todo lo soportan. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en mi crecer, para que permanezcáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Vea lo que dice ahí. Vea qué texto tan importante. ¿Y el Dios de qué? De esperanza, elpis, es la misma palabra, de esa visión positiva de lo que va a venir. No, la naturaleza de nuestro Dios es esa, de traer cosas buenas, según el texto que dijimos de Santiago. Toda buena dádiva, todo perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si eso es así, de que Él nos da, nos provee, nos bendice, Él tiene todo ese derecho de ser caracterizado de esta forma, el Dios de esperanza. Es un Dios que nos llena de una visión positiva de nuestro futuro. Y luego sigue diciendo, ¿os llena de qué? De todo gozo y paz, ¿en qué?
En el creer. ¿Sabe cuál es la palabra que se usa ahí? Cuando leemos creer, es una palabra de la misma raíz que la palabra fe. Creer y fe, confiar, son la misma cosa. Es la misma palabra. Así que si Él nos llena de gozo y paz en el creer, en el tener fe, ¿con qué propósito? Bueno, aquí lo dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando nosotros creemos el mensaje de Dios, cuando nosotros creemos en la palabra de Cristo, ¿recuerda el origen de la fe? El oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahora usted se pregunta, ¿y cuál es el origen de la esperanza? La fe, el creer. Y por cuanto uno cree, entonces uno puede sobreabundar en esta esperanza. Uno puede abundar, a ser lleno de una forma satisfactoria de esta esperanza. Y dice, por el poder del Espíritu Santo. Y claro que el poder del Espíritu Santo envuelve un montón de cosas. En aquel momento los dones espirituales, el poder infinito de Dios que Él tiene, pero además, ¿cuál era el poder de Dios para salvación? El Evangelio, Romanos 1:16. Entonces vemos cómo esto nos lleva una y otra vez en este círculo de creer, tener esperanza, seguir creyendo y seguir abundando en esperanza por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Evangelio. Mientras yo me afiance en lo que Dios me dice, voy a abundar en esa esperanza y mi mente va a estar cargada de esas promesas que Dios tiene para mí. La vida cristiana es práctica, familia. No hay lugar para decir, es que no me siento que yo no encajo en la iglesia. No hay lugar para decir, no, es que yo no siento que este sea el lugar donde yo me tenga que desarrollar espiritualmente. Eso depende de cada uno de nosotros. Si nosotros le creemos a Dios, entendemos que en el cuerpo de Cristo tenemos una función. Y por cuanto creemos eso, Dios nos hace abundar en esperanza porque obedecemos a ese mensaje, nos volvemos miembros activos, miembros que trabajan, miembros que aportan, miembros que abundan en el amor y en las buenas obras cada vez que nos reunimos. Hebreos 10, 24 y 25, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Lo que pasa es que hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios que esta es mi familia. Hay que creerle a Dios que aquí yo tengo un propósito. Tengo que creerle a Dios que aquí yo no vengo nada más a llenar una banca. Yo vengo a crecer, a ayudar a mis hermanos a crecer, a dar amor y a recibir amor. Y de esa manera es como nosotros nos enfrentamos a nuestra vida espiritual. Mucha gente abandona la iglesia, mucha gente dice, es que no me siento como que calce ahí, no me siento como que yo esté haciendo algo aquí, no, creo que no estoy creciendo. Bueno, se canta de una forma escritural, se ora de una forma escritural, hay buenas prédicas, buenas clases, hay buenos ministerios, hay buenas actividades. El problema no es muchas veces la iglesia, es que no le estamos creyendo a Dios. Pero si le creemos a Dios, yo me voy a sobreabundar no solamente del conocimiento, sino de la práctica de ese conocimiento que me va a llevar a la esperanza de que porque estoy siendo obediente, no por mérito, sino por la gracia de Dios, hay una esperanza de algo positivo que viene para mí. Y es ahí donde usted ahora enlaza todo esto. La fe, por cuanto creo, abundo en esperanza, y por cuanto tengo esperanza y he creído, tengo amor, y en el amor yo espero lo mejor de Dios y espero lo mejor de mis hermanos. Eso es así. Pero si nosotros no lo queremos ver de una forma práctica, usted puede llenar todas sus libretas de notas, puede leer toda la Biblia, que nunca va a lograr ser como Jesús, nunca va a poder sentir el amor que usted quiere sentir, nunca va a poder dar el amor que Dios espera que usted dé, y nunca va a poder tener tampoco esperanza. Y qué triste la vida sin esperanza. Pero eso es importante, entender la relación de la esperanza
con la fe, la relación de la esperanza con el amor, porque cuando yo amo, tengo una relación con los demás. Cuando yo tengo esperanza, puedo creer en Dios que me va a dar esas bendiciones que Él me ha prometido. Y así es como se lleva la motivación, así es como yo puedo tener un panorama positivo en la vida. No sé si alguna vez ha ido manejando por esos caminos oscuros o ha ido en un vehículo y yo a veces vacilando apago todas las luces y mi esposa me dice, ¿pero qué está haciendo, Andrés? Prenda, que no se ve nada. Y ya prendo las luces y si quiero pasarme un poco de vivo, prendo los halógenos también y ya se ve mejor. No puedo ver hasta el final, pero voy viendo que lo que viene es un lugar por donde yo puedo pasar. Bueno, cuando yo llevo la lámpara de Dios, la palabra, por cuanto yo le creo a esa palabra y la conservo y la llevo conmigo, yo puedo ir caminando en la fe y esa fe que es confianza, convicción, me lleva a la certeza de lo que viene adelante es algo bueno de Dios para mí. Esa es la esperanza. La confianza de lo que viene va a ser positivo, de que es bueno, que es una bendición de Dios. Seguimos. Vamos a ver que además la esperanza es algo que se relaciona, ya dijimos, a la fe, la esperanza, el amor, pero también tiene que ver con la prueba. Así es. Todavía estamos hablando de la naturaleza de la esperanza. Estamos viendo diferentes cosas. Para que así entendiéndola, luego sí podamos decir, ok, entonces en los momentos difíciles así es como la mantengo. Ese es el punto que hay que probar hoy, ¿no? Entonces seguimos. La esperanza se relaciona con la prueba. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Vea lo que dice. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vea qué interesante. Esto, Pablo está haciendo un argumento escalonado. Va diciendo como diferentes etapas. Y está hablando de algo que era común en aquel entonces. Dice, una tribulación. No, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, como algo que estaban viviendo los cristianos. Es decir, ellos estaban pasando por tribulaciones y ¿qué hacían? Se gloriaban. Y luego dice, ¿dónde estaba? Ok, dice, sabiendo que la tribulación, es decir, la dificultad, produce paciencia. ¿Qué era la paciencia? Esta es la misma palabra que se usa en Santiago, capítulo 1, versículo 2, cuando se dice, hermanos míos, amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Luego el versículo 3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hupomoné. La paciencia está directamente relacionado con permanecer, con estar firme a pesar de las circunstancias. Es decir, no ser movido fácilmente. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es, en medio de las tribulaciones, nosotros nos gloriamos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, cuando nosotros estamos en medio del camino oscuro, lo que tenemos que ejercitar es permanecer en Cristo. Tanto como nosotros podamos permanecer en Cristo, viene entonces ¿qué? La esperanza. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo.
Dice prueba. Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. La palabra prueba aquí es algo que quiero mencionar y enfatizar. Porque a diferencia de Santiago, cuando él dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ahí se utiliza, creo que es la palabra peirazo o peirasmos, una de las dos, que al final las dos tienen la misma raíz, así que no se preocupe. Y la idea de esa palabra es una prueba, un test, un quiz, un examen o bien una tentación. Puede significar uno o el otro. Pero la palabra que aquí se utiliza es la palabra dokimé, que es utilizada para mostrar el carácter cristiano que, habiendo sido probado, fue aprobado. Es decir, sucedió la prueba, pero en dokimé quiere decir que usted pasó por la prueba y su carácter fue aprobado. Que de hecho esa palabra aparece en Santiago cuando se menciona en los versículos siguientes. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 3. Ahí se utiliza la palabra dokimé. Así que tiene una relación con prueba, como lo traduce la Reina Valera, pero hay algunas versiones de la Biblia que en vez de decir prueba acá, dice, mas la paciencia produce carácter. Y claro que sí, un carácter que fue aprobado después de haber pasado a través de la prueba. Entonces tenemos momentos difíciles, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer, estar firmes, mantenernos, y eso nos produce carácter o prueba aprobada en la cual nosotros la llegamos hasta el final. Y cuando logramos superar hasta el final aquella prueba que sigue, esperanza. Es que si usted se mantuvo en Cristo a través de las dificultades, ya luego viene la esperanza. Esa visión positiva de lo que Dios tiene preparado para mí. Así que es muy interesante ver esto, porque la esperanza cristiana se mantiene a pesar de que todo el panorama sea difícil, de que no sea un entorno agradable, puede ser hostil incluso. ¿Qué persecuciones tenían los cristianos de todo tipo? Fuera por su fe, fuera por juntarse con algunos que eran gentiles, porque los judíos no se juntaban con los gentiles. Entonces, a veces no era ni por el cristianismo mismo, sino por juntarse con samaritanos, por juntarse con gentiles, con romanos, con griegos. Y eso no era común entre los judíos, así que sus relaciones sociales, sus relaciones espirituales también, porque abandonaron el judaísmo, ahora eran cristianos. Sus relaciones con el gobierno, porque ya ahora no estaban reconociendo al César como Dios, sino al único y sabio Dios, a Jesucristo el Señor. Entonces, pasaban por pruebas, sí, pero ¿qué tenían que hacer? Mantenerse y ser aprobados en su carácter en medio de esa prueba, y todo eso daba la satisfacción de decir, nos costó, no fue fácil, pero yo sé que lo que Dios tiene para mí es más grande. Y de hecho, cuando usted lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, usted se va a dar cuenta cómo Pablo se gloriaba en la perseverancia de la esperanza de aquellos cristianos. Y si usted va también a este texto, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 12, vamos a leerlo. Vea lo que dice. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 12. Más duro, Paul. Sí. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sigue. Hasta el 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros no
muestren la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Wow. Entonces vemos que el trabajo, la constancia, el mantenernos no solamente ahí firmes e inmovibles, sino actuando, avanzando en Cristo y el sirviéndonos unos a otros, esto viene a tener su recompensa. Esto viene a hacer que nosotros tengamos plena certeza de la esperanza. Esto entre tanto nos sirvamos, entre tanto trabajemos. Y Dios no lo va a olvidar. Esa es la idea de lo que Paul acaba de leer. A Dios no se le va a olvidar su trabajo. Si usted pasó necesidad, si usted se quedó sin empleo, si usted no estaba con salud, pero usted siguió dando lo mejor de usted en el reino, eso Dios no lo va a olvidar. Puede que sus hermanos no se den cuenta. Y en la mayoría de los casos sí se van a dar cuenta, porque como usted es un cristiano constante, en su ausencia se va a notar ese trabajo que usted venía haciendo. Y aun cuando usted lo pueda seguir haciendo, los méritos, que aunque son para la gloria de Dios, ellos van a ver su consistencia a pesar de las dificultades. Y Dios finalmente lo va a recompensar. Esa es la gracia de Dios, esa es la esperanza que Dios tiene para nosotros. Así que, con respecto a la esperanza, recuerde, es una expectativa, una visión favorable de lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. No de lo que yo me preparé, no de lo que yo me merezco, no de lo que aquel me dijo que me iba a dar, sino de Dios. Está relacionada a la fe, al amor, tiene que ser constante. Todo eso es lo que hemos estado viendo en los últimos minutos. Vamos a ver que la esperanza, ahora otro punto, esa era la naturaleza de la esperanza. Vamos a ver ahora que la esperanza se mantiene aún entre las dificultades cuando nosotros recordamos el origen de esta esperanza. ¿Quién puede leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21? Primera de Pedro 1, 21. Adelante, Maciel. Mediante el cual creéis, ¿ellas? Sí. Y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Wow. ¿Qué hubo antes de la esperanza? ¿Cuál palabra usted subrayaría ahí? ¿Creéis? Es que van juntas. Y ahí no dice amor, pero usted ve el amor de Dios y el amor de Cristo claramente cuando se está hablando de que Él tuvo que morir y resucitar. Así que implícitamente ahí está ese amor. Recuerde Juan 3:16. Así que dice ahí, ¿verdad? La palabra que usted dice que subrayéis, que creéis, porque Dios dice que resucitó. O sea, nosotros creemos que Dios resucitó de los muertos. Eso era lo que esperaban ellos, esa resurrección de los muertos. así es. De hecho, ese es el punto al que quiero ir. Y ahora que alguien lea, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Recordemos que el contexto de Corintios era ¿cuál? En el capítulo 15, la resurrección. Pablo estaba defendiendo la resurrección porque algunos la negaban. ¿Qué dice ahí, Cris? 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más miserables, en otras palabras. Si creemos en Cristo solo para esta vida, somos los más miserables. Pero ¿qué nos dijo el otro texto de Primera de Pedro? Que esperamos algo más, una resurrección. Es decir, nuestra esperanza se basa en algo que es comprobable, en algo que sucedió, en algo que Dios ya cumplió. Nuestra esperanza se basa en que Jesús venció la muerte y por cuanto Él venció la muerte, nosotros la podemos vencer también. Nuestra esperanza se basa en que Dios envió a su Hijo y su Hijo cumplió su palabra y Él resucitó
y que nos prometió la resurrección y la vida eterna, y por eso es que no somos los más miserables, como dice Pablo ahí, o los más dignos de conmiseración. Porque no es solo para esta vida que estamos creyendo, no es solo para esta tierra. ¿Cuántos años tiene usted planeado vivir? 90, 96. Nadie espera vivir eternamente aquí en este cuerpo. Aún si usted dice 90 años, esos 90 años se van así. Y cuando usted compara la eternidad con 90 años, no es nada. Aun cuando usted ve esos hombres del Antiguo Testamento viviendo 600 años, 500, 400, lo que fuera, ese tiempo es muy limitado. Ese tiempo se pasa rápido. Entonces, confiar para algo de esta tierra nada más, pues sería algo muy limitado. Seríamos miserables. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza sería lo mismo que prácticamente todos los demás tienen. Y cuando empezamos a ver alrededor nuestro, vemos al injusto que prospera, vemos a aquel que se llena de bienes haciendo lo malo. Y entonces, si al final esto fuera todo, seríamos los más miserables. Pero no, nuestra esperanza, nuestra visión positiva del futuro se basa en que hemos creído en Cristo que resucitó, porque el Padre lo envió y porque Dios nos ha prometido todo esto. Si usted pone su esperanza en el dinero, ¿cuántas personas no han perdido todo lo que tienen? Casas, vehículos. Basta un desastre natural para hacer que el más millonario pueda ser el más pobre. Bastan malas decisiones. Así que las cosas de esta vida no son sujetos efectivos para depositar la esperanza, pero en Dios hay que recordar quién es Dios. Dios es el mismo que le dijo a Noé que lo iba a salvar de aquel diluvio y Noé obedeció. Y Dios lo salvó. Es el mismo Dios que le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y se lo dio. Hizo que su descendencia fuera como las estrellas y aún hoy nosotros estamos relacionados a ellos. Es el mismo Dios que prometió la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Dios la entregó. Es el mismo Dios que prometió un Mesías. ¿Y qué pasó con el Mesías? Dios lo envió. Es decir, cuando usted empieza a ver todo esto que hablan Pablo, que habla Pedro, que hablan los diferentes autores como el escritor de los Hebreos con respecto a la esperanza, cuando usted empieza a ver todo esto, usted dice, Dios cumplió, Dios cumplió, Dios cumplió. ¿Por qué voy a desconfiar yo de Dios si es un Dios que cumple y no quiebra su palabra? Ahora usted empieza a ver a la gente de su alrededor. Ponga la confianza en sus compañeros de trabajo, algunos van a serruchar el piso. Ponga su confianza en el dinero, lo puede perder. Ponga su confianza en su salud, se puede deteriorar. Y es ahí donde nosotros vamos a leer el último punto de esta noche, y es que la esperanza se mantiene en los tiempos oscuros cuando mantenemos un enfoque en lo espiritual. Ay, Andrés, pero es que eso es lo que todo el tiempo se dice. Bueno, leamos cómo está aquí. Y cuando usted lea las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, del 16 al 18, me va a entender. Dice así, 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Vea lo que dice. Por lo cual, no, ese es el versículo 1. 4:16, sí, perdón. Dice, por tanto, no desmayamos, antes aunque aún nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo es el panorama que se está mostrando aquí, físicamente hablando?
el de todos. El hombre exterior se gasta, el cuerpo se duele, se enferma, se avejenta. Pero ¿cuál es la clave que da aquí? El renovar, el hacer fresco otra vez, el tener una naturaleza, de hecho, distinta día a día. Cuando usted lee acá esa palabra que dice que el hombre interior se renueva de día en día, es muy interesante porque en el idioma del griego koiné hay dos palabras principales para referirse a algo nuevo. Está la palabra neos, que tiene que ver con algo nuevo en tiempo, algo que se usa por primera vez, pero está también la otra palabra que es anakainoo, que es la que se utiliza acá, que es básicamente una palabra compuesta, ana, que es de nuevo o otra vez, esa es una preposición, y está kainos, que quiere decir literalmente nuevo en naturaleza. No es de que nuevo, de que se use por primera vez, es algo nuevo en naturaleza. En otras palabras, cuando nosotros, aunque nos vamos desgastando en el cuerpo, día a día vamos transformando, renovando nuestra naturaleza, nos vamos convirtiendo cada vez en la mejor versión de nosotros por causa de la obra de Dios en nuestras mentes y decisiones. De modo que aunque el cuerpo se envejece, espiritualmente tomamos fuerzas para seguir. Entonces viene la enfermedad y su cuerpo se duele, pero está ese positivismo de por medio. Viene la pobreza, pero está esa visión objetiva de que lo que vale más no es en esta tierra. En otras palabras, al renovar nuestra naturaleza, esas dificultades que hacen hacer los momentos oscuros vienen a ser nada, porque la luz de la palabra de Dios nos va transformando en esas nuevas criaturas, en esas personas que se van pareciendo más y más y más a Cristo. Como dice Efesios capítulo 4, ¿cuáles eran ¿cuál era el propósito de los maestros, los ancianos, los profetas, de toda la educación, de los dones que se le dio a la iglesia? Bueno, la edificación del cuerpo para que lleguemos a la estatura ¿de quién? De Cristo. Y para eso necesitamos una mente, un ser transformado ¿cada cuánto? ¿Cada 2 meses? ¿Cada año? Día a día. ¿No le recuerda esto lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? Donde se ruega a los hermanos que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, y luego les dice que no se conformen a este mundo, sino más bien que hagan ¿qué? La renovación del entendimiento, de la mente, que es el culto racional. Bueno, hay que estar renovando, hay que estar cambiando nuestra naturaleza para dejar de ser menos carnales y ser más espirituales a la hora de ver el dinero, a la hora de ver la familia, a la hora de ver al prójimo, a la hora de ver todo lo que me rodea, porque todos los días me voy mejorando, voy siendo nuevo, no en el sentido de que me haga nuevo, de que por primera vez soy cristiano, de ahí otra vez un bebé espiritual, porque de ahí hoy es otro día, entonces me hago nuevo, vuelvo a ser como el primer día que me bauticé sin conocimiento, creyendo nada más. No, es un nuevo de una nueva naturaleza mejorada, en la cual ahora soy un cristiano más fortalecido con una visión más objetiva. Byron. Esas dos palabras, de hecho, cuando las estudiábamos, me acuerdo que siempre se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Neos, que es como cuando uno estrena zapatos, o sea, es algo nuevo solamente de un día, pero kainos, que es como la más usada, nuevo, que aparece en el Nuevo Testamento, se usa para muchas cosas, nuevo pacto, nueva criatura, los nuevos cielos, nueva tierra, es decir, hay un montón de cosas nuevas en Cristo, pero son cosas que no envejecen, o sea, es como que siempre están estrenándose y siempre están frescas, es como tener una lechuga que no se pone y de una naturaleza superior. Entonces, todo lo que tenemos en Cristo, que es nuevo, es algo que no envejece, algo que no se pone malo, ni se
que hace un contraste perfecto con lo que se está hablando del cuerpo, que al contrario va en deterioro, ¿verdad? Creo que es la tercera o la cuarta ley de la termodinámica, el desgaste, ¿verdad? De la materia. Y la segunda, ok, la segunda. Estuve cerca ahí, entre las primeras 4. Así es. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, porque esta leve tribulación, ¿qué? Momentánea. ¿Hay tribulación? Sí, pero es momentánea, está por un tiempo, es pasajera. Así dura el resto de su vida, de aquí en adelante, es momentánea. Es solamente un pedacito con respecto a la eternidad. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es que eso es lo que se tiene que producir. Ese peso de gloria, ese positivismo. Cuando un cristiano está negativo, cuando un cristiano está que se desanima fácilmente todo el tiempo, cuando está flaqueando, está fallando en esa renovación, en eso observar lo que Dios nos tiene preparado, está apartando la mirada del objetivo principal. Y no le voy a decir que no todos estemos en esa posibilidad de caer ahí, porque tenemos emociones, tomamos malas decisiones y podemos caer ahí, pero si seguimos el consejo de Dios, podemos ocuparnos en esto para que eso no suceda y entender y ver eso como algo momentáneo y que nos va a traer está lo momentáneo y está lo que es más excelente y eterno, que es ese peso de gloria. No es un peso de dificultades, no es un peso de un yugo duro de llevar, sino que está la acumulación de todas las cosas buenas, que es un peso que más bien se gloría al cuerpo de Dios al tener que cargar con esto, al saber que imagínense que usted le dan una canasta y le dicen, ok, le voy a empezar a llenar de monedas de oro esa canasta y empiezan a caer y ya usted le pesa, usted se pone feliz. Es más ese tesoro que está amontonando. Bueno, acá claramente no es dinero que perece, son las bendiciones de Dios. Entonces se hace un peso, una carga, pero que es algo glorioso porque produce gozo eterno. Y dice después, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Acá, una vez más, podemos ver algo muy interesante, porque cuando dicen no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, ese no mirando no es la palabra común para ver. Hay varias palabras en el griego koiné para ver, observar, pero esta palabra que está acá, usted quizás la reconozca, es la palabra escopeo. ¿De dónde se le parece? Bueno, porque hay una palabra compuesta que tiene que ver con esto, que es episcopos. Escopeo, episcopos. ¿Cuál era la traducción de episcopos? Obispos. ¿Qué hacen los obispos? Vigilan, cuidan, observan el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea de escopeo? La idea es ver críticamente, inspeccionar, estar prestando atención de forma crítica, cuidadosa. Y la otra palabra que se utiliza en el mismo versículo para las cosas que se ven y las cosas que no se ven es la palabra común, blepo, que se enfoca en el resultado de la acción de los ojos, lo que se observa, lo que es aparente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Veamos críticamente, con atención, con precisión, como si usted fuera un francotirador en las Olimpiadas y usted está apuntando al disco y se va a ganar la medalla de oro y usted está apuntando con precisión y le dispara al disco y es
Usted hizo tan buena observación que logró ganar aquello. Bueno, Pablo lo que está diciendo es, preste atención a las cosas que no se ven, a las bendiciones que están por delante, el cuidado de Dios por su familia, la salud que Dios le da, la vida espiritual que le va a venir después, el conocer a su Creador frente a frente, el no tener nunca más que sufrir dolor, el no tener nunca más que pasar por un llanto, el nunca más tener que preocuparse por la muerte, el nunca más tener que perder un ser querido, el nunca más volver a ver a los que usted ama enfermos, en dificultad. Bueno, a ese instante donde usted cumple el propósito de su vida, que es estar frente a su Creador, ahí es donde tiene que ver críticamente, porque lo que ven los ojos no es eterno. Y si usted se enfoca en lo que estos ojos ven, va a haber un día en que sus vistas se va a apagar, ya sea porque sus ojos ya no funcionan o porque usted muere y lo que usted veía se acabó. Pero lo que realmente tenía que estar mirando, que es lo espiritual, es lo que va a cambiar su destino eterno. Entonces, el cuerpo se desgasta, sí, claro que sí, pero tenemos que tener la mirada puesta en aquello y de esa manera nos vamos a esforzar por renovarnos y entonces tras esa renovación continua nos fortalecemos, pasamos por las pruebas, nuestro carácter es aprobado y Dios nos sigue recordando en aquello que creemos y que viene por delante bendiciones, un panorama positivo. Entonces usted dice, estoy enfermo, pero Dios tiene algo mejor para mí. Estoy sin plata, pero Dios tiene algo donde yo no voy a ocupar ni siquiera dinero. Él es el dueño de todo y me va a dar todo lo que ocupe. Esa es la esperanza. Esas son las bendiciones. Entonces, aunque vivimos entre estos tres panoramas del tiempo, pasado, presente, futuro, si enfocamos este presente, que es el único en que podemos realmente actuar, confiando en lo que el Señor nos está preparando y enfocándonos en eso y trabajando en eso y renovándonos para eso, le aseguro que no importa qué tan oscuro sea lo que usted esté pasando, usted va a aprender a ver hacia adelante. Muchas veces es el materialismo, solo pensar en plata, en solo pensar en qué me voy a comprar, solo pensar en lo que no tengo. O a veces es la envidia, que lo que aquel tiene yo lo quiero y yo no lo tengo. O otras veces es la falta de agradecimiento porque recibo cosas, pero porque quiero más, entonces no puedo ver bien lo que Dios ya me está bendiciendo, la vida eterna, la salvación, la familia espiritual. Entonces, si seguimos viendo esas cosas de esta vida, ese panorama va a ser oscuro, sí o sí. Porque lo que está en el corazón entenebrece la forma de ver la vida. Pero si soy agradecido, me enfoco en mi relación con Jesús, en lo que significa la familia de Dios, en lo que Dios me está dando como esperanza, aun cuando hayan situaciones difíciles, esa esperanza va a hacer que todo lo que esté ahí simplemente sea luz y no oscuridad, porque yo me estoy enfocando en lo que Dios tiene preparado para mí. Vamos a terminar acá. Gracias por su tiempo. Gracias por asistir a cuántas lecciones tuvimos de este tema, de los diferentes retos que tenemos en la vida cristiana. Y deseo que Dios le bendiga muchísimo para que a través de estos retos pueda salir exitoso.